Muchas gracias por la invitación y por la presencia de todos ustedes aquí. Hoy voy a compartir un poco la visión de ANCAP en lo que es este mundo en transición. La visión de una empresa, queda grande que digamos empresa petrolera, pero somos una empresa del sector petrolero en un mundo que está abandonando el petróleo. La agenda de hoy tiene 2 puntos nada más, pero prometo que van a ser muy intensos. Voy a tratar de ser rápido, pero básicamente quiero explicar cómo vemos nosotros el mundo de la energía y dentro de esa visión cómo se posiciona ANCAP para aprovechar las oportunidades y para proyectarse al futuro. Nosotros tenemos 2 grandes misiones. Una es que en el día a día tenemos que suministrar combustibles de la más alta calidad en cantidad y oportunidad a la población al menor precio posible, el precio más bajo posible. Pero no podemos descuidar el porvenir, porque cuando el presente y el futuro compiten, siempre gana el presente. Entonces, tenemos que estar mirando el porvenir porque tenemos que construir el futuro desde el hoy. Y eso es un poco la misión que tenemos en el directorio de ANCAP, y esa es la misión que ha asumido el directorio de ANCAP y que estamos llevando a cabo entre los ahora 4, éramos 5, lamentablemente perdimos al director Alonso, que tomó otros rumbos, pero desde el director de ANCAP estamos pensando mucho más lejos de lo que es el día de hoy. Y eso es un poco lo que quiero presentarles. Primero vamos a hablar de la transición energética. La transición energética es una frase que se repite por todos lados. ¿Y qué significa la transición energética? Estamos todos comprometidos con llegar a un mundo en la neutralidad del carbono. Y no voy a mirar para ahí porque si no el señor exministro de Ambiente me va a rezongar. Pero más allá del origen antropogénico o no del cambio climático, estamos todos convencidos que tenemos que ir para eso. IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, plantea 6 rutas, 6 avenidas para llegar a la neutralidad en carbono. La mitad están dadas por lo que es la incorporación de energías renovables y por el uso eficiente de la energía. Pero después hay un 20% que tiene que ver con la electrificación, 10% por la incorporación del hidrógeno como vector energético, un 6% en la captura del CO2 que los combustibles fósiles emiten a la atmósfera y un 14% por nuevos combustibles, nuevas formas de combustibles. ¿Sí? Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando básicamente de la producción. Y nos olvidamos que el factor más importante para el consumo energético es la demanda. Entonces tengamos en cuenta de que para hacer un mundo más limpio, para hacer un mundo menos contaminante, primero tenemos que actuar del lado de la demanda, no solamente de la producción. IRENA dice que la aceleración de la transición energética es esencial. 80% de la población vive en países importadores de petróleo, de energía en general. Y lo bueno que sería que se aprovechen las oportunidades de energías renovables en esos países. Sin embargo, en un panorama que se pone como positivo, como progresivamente incorporando energías renovables, como en un panorama que estamos todos entusiasmados, hay algunos signos de preocupación. Y de hecho se está poniendo en duda la capacidad que tiene el mundo de llegar a los objetivos climáticos y de descarbonización. Vamos a ver algunos llamados de atención. La imagen de la izquierda viene de CERAWeek. CERA es una consultora que se fundó allá por los 80, una consultora que tiene una semana que está siendo reconocida en el mundo desde hace muchos años como el punto focal de la energía en el mundo. Y entonces, el concepto que más se repitió en la última CERAWeek es, cuidado, hay que carbonizar antes de descarbonizar. Básicamente, hay que llegar con energía a quienes no tienen energía antes de hablar de que la energía sea limpia. Tenemos que hablar de una transición que tiene que ser realista. Y entonces nosotros ahí en ANCAP nos llenamos de orgullo porque el hashtag que está abajo de la presentación de todas las diapositivas, transición responsable, lo generamos en el año 2021 cuando veíamos que en esta locura, en esta moda de la transición, íbamos muy rápido a las cosas que van a venir y las cosas que hay que venir a construirlas. Y una transición supone un proceso largo de tiempo, de un estado inicial a un estado final que ninguno de nosotros sabe cuál es,
Y en el medio hay que seguir suministrando energía. Y ya voy adelantando un poco cuál es la estrategia, cuál es la visión que tiene ANCAP de todo esto. Nosotros tenemos que tener una oferta equilibrada de energía. En cada momento tenemos que dar la mejor energía disponible al país. Y tenemos que arrancar desde lo que estamos dando hoy, que son combustibles fósiles. Y eso se ve en las publicaciones, se ve en los comentarios, se ve en las conferencias, en esta Cera Week, donde el mundo tiene que primero generar las nuevas energías para ir sustituyendo las anteriores, o en el British Petroleum Outlook, donde dicen que la transición desde los hidrocarburos tiene que ser ordenada. Los conceptos de responsable, ordenada, justa, empiezan a aparecer consistentemente en todos los eventos para aplacar un poco ese entusiasmo de mañana va a ser todo renovable, mañana vamos a ser carbono neutros. No es así. Y según los datos no venimos bien. Este cuadro lo presentó un vicepresidente de Standard & Poor's en un evento de Arpel y ANCAP en abril pasado. Y básicamente lo que dice es, hace 20 años la matriz primaria de energía se alimentaba 80% de energía fósil. Hace 20 años. Y en el 2019 también. La incorporación de renovables en esos 20 años sustituyó básicamente energía atómica. Pero la participación en la torta de la energía, 80% sigue siendo energía fósil. Como estos datos son del 2019, fui a buscar en otras fuentes, no conseguí la misma fuente original, fui a buscar en otras fuentes cómo estábamos en el 2022. Y resulta que en el 2022, vuelvo a insistir, es otra fuente, puede haber alguna imperfección en la recolección de datos, esta fuente me da 82% de la energía del mundo es fósil. Y en los últimos 5 años pasó de todo en energías renovables. Y los hechos conceptualmente lo van reafirmando, ¿sí? Porque la inversión en carbón es más grande que antes de la pandemia, porque la eficiencia energética está como perdiendo peso. Hubo una moda, hubo un entusiasmo de eficiencia energética y ahora resulta que, como todo tiene que ser renovable, nos olvidamos de que la eficiencia y el no consumo son los mejores factores para tener una energía limpia. El gas natural sigue creciendo y hay inversiones récord, tanto en regasificación como en liquefacción de gas natural. La inversión en petróleo y gas está retomando los niveles prepandemia. La inversión en combustibles bajos en carbono aumenta, pero todavía sigue siendo insignificante en la oferta energética. La energía limpia está empezando a caer frente a la energía no limpia. La inversión en minerales críticos, cuando hablamos de electrificación y hablamos de batería, la inversión en minerales críticos está muy lejos de un escenario sustentable en el futuro. Pero además aparece una cuestión ética. Alessandro Blasi, que es un asesor del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, escribió hace poco un artículo en The Economist, donde plantea el caso hipotético de un ministro de Finanzas que tiene que gastar el siguiente $, y se plantea, ¿lo pongo en salud para mi gente o lo pongo en energía renovable para el futuro? Porque no nos olvidemos que vivimos en un mundo de restricciones, en un mundo donde todos los recursos son finitos. ¿Sí? Porque cuando uno habla de energía, tiene que hablar si la energía es accesible a muchos o solo a unos pocos. Tiene que preguntarse si la energía es ambientalmente sustentable o, como le pasó a Europa en los últimos años, ¿hay o no hay energía? Cuando a Europa se le cortó el gas natural, se le acabó la energía a Europa. Sin energía no hay crecimiento económico. El consumo energético sigue al crecimiento económico casi en 1 a 1. El problema es que hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que no se pueden hacer estas preguntas. Hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía. Entonces, ¿qué estamos hablando de transición energética para esas personas si no tienen acceso a la energía eléctrica? Hay una cuestión ética en el mundo. Hace poco con el doctor de Santana, con el ingeniero Horvath, estuvimos en un evento en Londres, donde fuimos a ver la experiencia de los países africanos. Todos con 2 tipos de proyectos. Primero, los proyectos petroleros, los que le dan de comer hoy. Mucho impulso a los proyectos petroleros. Y después, megaproyectos de energías renovables, bancados, financiados
soportados, promovidos por Europa, que es la que necesita la energía fósil, la energía no fósil. Y hay un comentario que nos quedó grabado los tres, de la delegada de Ruanda, que dijo: está todo bien con el aire limpio, pero no desde la oscuridad. Y esa frase nos quedó grabada porque eso es el dilema ético que hay atrás del tema energético. Por eso vuelvo al hashtag de ANCAP, transición responsable. Estas preguntas en realidad parten del trilema energético que plantea el Consejo Mundial de la Energía, donde dice que la energía tiene que ser segura, la energía tiene que ser accesible para todos y la energía tiene que ser sustentable. Pero la demanda tira. Entonces, a la vez que vemos muchos proyectos de energías renovables y tenemos la imagen de las energías limpias como del futuro, hay presiones económicas porque las energías limpias son más caras que las tradicionales. Pensemos que la industria del petróleo hace 200 años que existe. Inventaron la eficiencia. Las petroleras inventaron la eficiencia. Y cada vez que fueron castigadas, corrigieron, reconstruyeron y mejoraron. Las energías renovables recién están empezando. Y si bien la tecnología está disponible, todavía es cara. Va a ser mucho más barata en el futuro, sin duda. Y sin duda vamos a ir a ese futuro. Pero en un proceso de transición, de nuevo, concepto de tiempo. Entonces vemos acuerdos entre países, vemos programas, vemos billones de dólares que se apuestan en las energías limpias, vemos todos los días noticias de nuevos proyectos de energías renovables y, sin embargo, en los últimos 3 meses, en una rápida investigación, una rápida búsqueda, esto que está a la derecha en la pantalla son algunos descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el mundo. México, Noruega, Rumania, Mar del Norte. Continuamente hay nuevos yacimientos de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque el mundo necesita energía. ¿Y qué ha pasado con el valor de las empresas energéticas? Me fui a Standard & Poor's y busqué el índice global de empresas de petróleo y el índice global de empresas de energía limpia. Y este es el valor de mercado. Si ustedes observan con detenimiento, las empresas de petróleo siguen subiendo de valor. Después de una brutal caída, retomaron una leve tendencia creciente. Sin embargo, el valor de mercado, el valor bursátil de las empresas, de las 100 empresas de energía limpia públicas en el mundo, tiene tendencia a la baja. Y los mercados nunca se equivocan, los mercados siempre tienen la visión de futuro, acumulan todas las expectativas del futuro en el valor bursátil. O sea, esto es una llamada de atención, es una llamada que tenemos que entender. ¿Y qué ven los especialistas? Ustedes buscan informes, buscan presentaciones, buscan conferencias y hay cientos por día en el mundo de reportes, de informes técnicos, de publicaciones, ¿sí? Y entonces se piensa que para 2030 estaríamos llegando al pico de emisiones en energía. Que las inversiones para ir a energías renovables suponen el $1 trillón. Que en el 2039 es donde se daría el famoso pico de petróleo. 2039. Hace 20 años que venimos escuchando que el año que viene o en los próximos 5 años se va a dar el pico de petróleo. Ahora parece que es 2039. ¿Sí? Estamos en un mundo que es cambiante, muy tenso y muy complejo para llevarlo con simplificaciones. Entonces, ¿dónde está la estrategia de ANCAP en todo esto? Esta es como vemos el mundo y cuál es la estrategia de ANCAP. Vuelvo a insistir, nosotros entendemos que ANCAP tiene que liderar en Uruguay una segunda transición energética que tiene que tener la característica de ser responsable. ANCAP es responsable por el 40% de la energía que mueve el Uruguay. Somos el actor más importante, sin ninguna duda, en la energía del Uruguay. 40% de la matriz energética de Uruguay es en base a fósiles que maneja el grupo ANCAP. Y cuando digo esto, lo digo con un doble orgullo. Lo digo con la responsabilidad de que ANCAP tiene que liderar esa segunda transición energética y que ANCAP aporta por sí sola el 40% de energía del país, pero además con el orgullo de que cuando vamos al exterior, no hay país
que tengan la matriz energética que tiene el Uruguay. Porque ese 40% de energía fósil que tiene el Uruguay compara con el 82% que tiene el mundo, como dije en las primeras diapositivas, o el 86% que tiene Latinoamérica y el Caribe, el 88% que tiene Argentina, 60% que tiene Brasil, y Noruega, paradigma de país limpio, Noruega tiene el 50% de su energía basada en energía fósil. A veces, un poco hasta con bronca y un poco hasta con bastante soberbia, lo decíamos la otra vez con De Santana y con Horvath cuando estábamos en Londres, decíamos, che, está todo bien, pero nosotros no somos los más apurados a hacer la transición energética en el mundo, ¿eh? Así que tenemos tiempo y tenemos oportunidades. Y ahí está basada la estrategia de ANCAP, en capturar las oportunidades bajo el concepto, bajo el paraguas de una transición responsable. Entonces ahí se abren 4 líneas estratégicas en cuanto a la transición energética para ANCAP. La primera, lo que hacemos lo tenemos que hacer mejor. Punto. Tenemos que seguir haciéndolo, lo que hacemos lo tenemos que hacer mejor. La segunda, capturar la oportunidad que tenemos para desarrollar combustibles alternativos. La tercera, ir a los biocombustibles de segunda y tercera generación. Y la cuarta, posicionarnos como un actor mundial para la producción de hidrógeno verde a partir de granjas eólicas en el mar. Vamos a la primera. ANCAP está desde la boya petrolera hasta la estación de servicio. Por allá está la gente de Duxa. Ustedes sabían que ANCAP en su red tiene más de 50 estaciones de servicio que son autosustentables energéticamente. De las 285 estaciones de la red, 50 o más estaciones tienen paneles solares y se pueden autoalimentar de energía eléctrica. Pero todos los días hacemos esfuerzos en la refinería para que la refinería sea más verde, para apoyar la reducción de las emisiones, para reducir los residuos. Cuando estamos hablando de hidrógeno verde, estamos pensando que en algún momento podemos producir hidrógeno para alimentar celdas de combustible en nuestros propios camiones de distribución. Entonces, estamos pensando en 2 tiempos, en lo que vamos a aportar al país, pero también en lo que nosotros podemos aprovechar de nosotros mismos. Por eso hemos hecho intentos, todavía no lo hemos logrado, pero seguimos trabajando en utilizar el hidrógeno de la refinería como primer paso hacia el uso de hidrógeno más intenso en el transporte, por ejemplo. Pero del lado del upstream, decía hace un rato, todos los días hay descubrimientos nuevos de yacimiento de petróleo y gas. Entonces, cuando nosotros miramos lo que era el mundo hace 90, 100 millones de años, creo que ninguno de ustedes está por ahí, hace 100 millones de años, África y América estaban juntas. Y da la casualidad que nosotros estábamos pegados a Namibia, éramos la misma zona. Hace muchos años que el equipo de exploración y producción de ANCAP viene insistiendo en las similaridades que tiene la geología de Uruguay, de Argentina, el norte del mar argentino, con las costas de África. Y en las costas de África hay petróleo y hay gas. Y particularmente en Namibia, y esa es la foto que ustedes están viendo, a la derecha se ve el continente americano, a la izquierda, perdón, el continente americano, a la derecha se ve el continente africano, y esos puntitos rojos ahí, esa zona roja que capaz que ustedes lo están viendo de lejos, están delimitados los bloques petroleros que tiene el Uruguay, que por primera vez los 7 bloques están con contrato petrolero o están próximos a firmarse los contratos petroleros. Y hay 2 estrellitas que son los primeros 2 descubrimientos que hay en Namibia. Namibia en el último año hizo 4 descubrimientos, no 2, 4. La geología es exactamente la misma que hay en Uruguay. ¿Eso quiere decir que tenemos petróleo y gas en Uruguay? Bueno, podríamos decir que sí. Ahora, que de ahí a que lo descubramos y que lo podamos sacar, faltan muchos años todavía. Pero esta es la razón por la cual las grandes empresas petroleras volvieron a Uruguay. Y las grandes empresas petroleras, además, ven la estrategia de ANCAP y la estrategia del país de una oferta diversificada como altamente atractiva y conveniente. Entonces vamos a los combustibles alternativos. El grupo ANCAP, a través de ALUR, tiene una posición muy importante, muy interesante en lo que es el mercado de oleaginosas. Y tiene un complejo agroindustrial del cual puede salir aceite crudo. Tenemos la materia prima necesaria
para combustibles alternativos en base a aceites vegetales. Pero además tenemos una refinería que ya posee hidrógeno y que puede ser alimentada con hidrógeno para producir combustibles más verdes. Obviamente no les voy a pedir que entiendan este diagrama, pero la refinería, este es un diagrama de la refinería de Teja, tiene tres tipos de unidades. Unidades de destilación, unidades de conversión, unidades químicas. ¿Sí? Son las que están allí representadas en verde, gris en gris, y verde y amarillo. En verde son todas las alternativas que hemos identificado en nuestra refinería para sustituir carga fósil por carga orgánica. O sea, este es el camino que estamos empezando a delinear desde ANCAP para transformar nuestra refinería en lo que se llama una biorefinería, en lo que se conoce como biorefinería. En vez de utilizar carga de hidrocarburos sacados de la tierra, se utilizan otros componentes de hidrocarburos, otras formas de hidrocarburos, pero que tienen componente vegetal. Son neutros en carbono. Recordemos que la neutralidad en carbono depende de dónde venga el carbono. Si el carbono estaba enterrado y lo saqué, agregué carbono a la atmósfera. Si yo carbono que está en la vuelta lo capturo y lo entierro de nuevo, lo saco de la atmósfera. Y si yo utilizo un energético que no tiene ese carbono subterráneo, estoy siendo neutro. La idea es que para fin del año que viene, ANCAP tenga una decisión de inversión sobre algunas ideas para la producción de biogasoil y bioturbocombustibles, básicamente combustible sustentable de aviación, altamente demandado en el mundo y en posición de nicho. Productos de alto valor, bajo volumen, para un segmento muy, muy especial de la industria, que es la industria aeronáutica. Combustibles sintéticos. Cuando fuimos por el mundo, y el equipo de exploración y producción de la ahora Gerencia de Transición Energética de ANCAP recorre el mundo tratando de atraer inversores y de investigar lo que el mundo necesita, nos fuimos dando cuenta que Uruguay no solamente tiene un gran potencial eólico y un gran potencial solar para generar energía eléctrica, para electrolizar agua y producir hidrógeno, sino que además tenemos CO2 de origen biogénico altamente atractivo para producir combustibles sintéticos. Básicamente, agarrar hidrógeno verde producido con viento y sol, juntarlo con una molécula de la combustión de residuo de biomasa u otras fuentes biogénicas, juntarlas y hacer una molécula de metanol. Y ahí arrancamos con la cadena de las gasolinas. Los aceites oleosos son la base de la línea de los diésel, digamos, diésel y querosén. El metanol arranca la cadena de las gasolinas. Con lo cual, desde ANCAP tenemos dos formas de introducirnos en el mercado de los combustibles alternativos o de los combustibles sintéticos, con las mismas instalaciones que ya tiene ANCAP. Entonces salimos a ofrecer el CO2 que tiene ANCAP, que lo tiene en 4 lugares, en 2 plantas de Alur, la planta de Bella Unión y la planta de Paysandú, y en las 2 plantas cementeras. Obviamente las plantas cementeras queman coque de petróleo, con lo cual no es CO2 biogénico. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, hasta hace unos meses atrás, la Unión Europea aceptaba el CO2 hasta el año 2030, ahora creo que es hasta el año 2035, seguramente el año que viene es hasta el 2040. Porque vieron, está todo lindo con las declaraciones, gracias. Está todo lindo con las declaraciones, pero la realidad es terca. La realidad es tal cual es. La realidad no admite mandamientos. ¿Sí? Entonces, Alur hizo un llamado de expresiones de interés. Contratamos una consultora muy, muy prestigiosa y en un tiempo récord, en 4 meses, pusimos en la calle un llamado de interés y una licitación. A esa licitación convocamos a 92 empresas. 10 empresas presentaron interés por el proyecto y se recibieron finalmente 7 ofertas. Una de las ofertas tuvo que ser descalificada porque llegó media hora tarde al llamado a la convocatoria. Y si bien era una empresa muy importante, le dijimos, las reglas están para cumplirse. Si llegaron media hora tarde, el sobre ni siquiera se abre. Imagínense que no es gratis, ¿no? Decir esas cosas. No, que no puede ser, que es un proyecto que nos rechaza. No,
Era las 14, las 14. Llegó a 14:32, no se acepta. Recibimos 6 ofertas válidas entonces. Una no cumplía con los requisitos formales, quedó por el camino. Otra, lamentablemente, propuso un proyecto muy interesante, pero fuera del objetivo. Nosotros queríamos un proyecto para convertir hidrógeno y CO2 en la línea de metanol y nos ofrecieron fertilizantes. Ahí nos dimos cuenta de la ignorancia que teníamos cuando hicimos el llamado a expresión de interés, porque capaz que al país le hubiera interesado más los fertilizantes. Pero era un proyecto solo, no era un proyecto acabado. Como se apartaba del objeto de la licitación, tuvimos que dejarlo afuera. 4 ofertas finalistas. Una oferta de ellas quedó con un puntaje muy bajo. Las otras 3, ofertas excelentes. Lo simpático del asunto, o no, las ofertas prácticamente empataron en puntaje. Habíamos desarrollado el equipo desarrolló una matriz de 16 dimensiones para evaluar las ofertas. No saben el laburo que dio hacer esa matriz de evaluación. No saben la cantidad de horas hombre discutiendo las dimensiones que teníamos que evaluar y las ponderaciones de esas dimensiones. Todo para recibir 3 proyectos billonarios en dólares y que nos dieran casi empatados. El problema es que los 3 proyectos eran muy diferentes entre sí y si nosotros hacíamos una mejora de oferta, lo único que lográbamos era que volvieran a empatar. Por lo tanto, nos pusimos estrictos, el que ganó, ganó. Y ganó GIF, con un proyecto de casi 2.000 millones de dólares para la producción de metanol, asociado a un proyecto de otros 2.000 millones de dólares para producir 2 gigawatts de energía eléctrica en el país. En un pico de consumo, el país consume 2.4. Este proyecto solo requiere 2 gigawatts de generación eléctrica. Es un desafío técnico totalmente resoluble. No hay drama técnico atrás de todo esto. Pero nos posiciona en un escenario completamente diferente al que tradicionalmente nos veíamos. Yo me acuerdo, justamente en este aeropuerto, me acuerdo de unas palabras del doctor Jorge Valle, hace muchos años, que decía que Uruguay no tenía que apostar a escala mundial de producción porque no teníamos escala para producir. Teníamos que producir los mejores tomates cherry para los mejores restaurantes de San Isidro. Que Uruguay tenía que apostar, dada su dimensión como mercado, como país, teníamos que apostar a productos de élite, productos de altísimo valor agregado y altísima calidad. ¿Cómo me gustaría que el doctor Valle ahora estuviera viendo las posibilidades que tiene Uruguay con la nueva transición energética? Porque con estas condiciones que no se conocían en el mundo y, por supuesto, menos en Uruguay, Uruguay hoy está en condiciones de jugar en las grandes ligas. Y este proyecto de GIF, que para fijar ideas y para fijar expectativas, está en la etapa que estaba UPM2 en el año 2018. Se inauguró en el 2023. Así que seamos realistas, seamos pacientes. Estas cosas no son que se definen y se hacen al día siguiente. Este proyecto de GIF es tan innovador que si ustedes buscan producción de combustible sintético, gasolina sintética, no hay muchos lugares en el mundo donde se haga. Y menos a escala industrial. Y menos produciendo 250.000 toneladas al año, como este proyecto prevé producir al final de su ejecución. Y este proyecto tiene una factibilidad técnica que se va a decidir en este año, pero tiene una prefactibilidad altamente positiva. ¿Por qué? Porque es gasolina sintética. Es gasolina que la ponemos en la estación de ANCAP u otra que pueda haber por aquí. La ponemos en un surtidor y la podemos usar en cualquiera de nuestros autos. Con lo cual, la transformación, la transición energética se puede dar igual, sin cambiar gran parte de lo que ya conocemos. Que parte es, y lo hemos hablado con el director de energía varias veces, que parte es un poco el desafío que hemos tenido en Uruguay con la introducción de los autos eléctricos. El año pasado, director Cantero, 1.000 autos eléctricos se han vendido, más o menos. 1.000 autos eléctricos, con todos los beneficios fiscales y con todo el viento a favor. Y en Uruguay, 30, 40, 50.000 autos 0 kilómetros se venden por año. ¿Por qué? Y porque cada auto de 0 kilómetros que se vende en Uruguay no sustituye a uno que va a chatarra, se agrega.
Entonces, el mundo está visibilizando eso también, de que necesitamos utilizar la infraestructura que existe, además de agregar nueva. El proyecto de GIF es un proyecto, ya digo, innovador y rupturista, es un proyecto de 4.000 millones de dólares. A fin de año tendremos el estudio de factibilidad cerrado para concretar. Somos muy optimistas con eso, pero está en etapa de estudio. Pero es uno de los tantos proyectos que estamos viendo. El proyecto que empezó a liderar todo esto en ANCAP, en la transición energética, es el proyecto de producción de hidrógeno verde en el mar. Y fue muy gracioso, porque cuando salimos, en realidad, ahora que pasó tanto tiempo lo puedo decir, el doctor de Santana, Santiago Ferro, Pablito Bristo y toda la barra de lo que ahora se llama Gerencia de Transición Energética en ANCAP, se habían quedado sin trabajo. Porque en el 2019-2020 no había nadie que quisiera explorar para descubrir petróleo o gas en Uruguay. Entonces, una charla medio informal y esas locas que solemos tener adentro de ANCAP, dijimos, ¿qué pasa si empezamos a analizar la posibilidad de poner granjas eólicas en el mar? Ya que sabemos en ANCAP, ya sabemos tanto del mar, conocemos tanto el mar, conocemos cómo se manejan las grandes empresas, ¿qué pasa si nos cortamos de lo tradicional, nos alegramos de lo tradicional y empezamos a ofrecer granjas eólicas en el mar? Y usamos el mismo modelo de negocio que tenemos para el oil and gas. Eso empezó en el 2020. En el 2021 hicimos el lanzamiento con el entonces ministro Peña, con el subsecretario Amarilla, con el ministro Paganini vía Zoom, porque estaba en Alemania, hablando de hidrógeno verde en Alemania, y con el subsecretario Berry. Estaba Fitz con nosotros también. Hicimos el lanzamiento de un data room para explorar, para tantear si las empresas estaban interesadas en producir hidrógeno verde en el mar uruguayo. Un año después, tremendo éxito. Fortísimo interés de empresas que veían que un país serio, un país seguro, un país estable, un país en el cual se podía confiar, estaba haciendo una oferta tan atractiva y de tan largo plazo. Porque acá la variable tiempo es tan importante como la variable económica. Hay que dejar que las cosas maduren, hay que dejar que las cosas evolucionen. Cuando empezamos a hacer esos contactos, vimos el altísimo interés y surgió de ese interés las dos líneas anteriores. Yo esta presentación la tendría que alterar, tendría que poner el hidrógeno antes que el CO2 y los aceites oleaginosos, porque en realidad siempre nos decían, está buenísimo lo que está planteando ANCAP, está planteando algo de largo plazo, algo que va a ser absolutamente necesario, sumamente conveniente en el futuro, pero en el corto plazo necesitamos algo que esté asociado al CO2 y al aceite vegetal. Y la gente no podía creer que un país chiquito en el mundo, tan lejos de todo, ofreciera primero un modelo de negocio tan atractivo para producir hidrógeno en el mar a gran escala. Estamos hablando de escala mundial, las grandes ligas. Las grandes ligas. Y encima de todo tenemos CO2 biogénico y tenemos aceites vegetales. Y es como que el combo perfecto. Y eso a lo largo de estos años se ha transformado en una política, recién lo hablábamos con el senador Sánchez, se ha transformado en la base de una política que va a ser una política de Estado, sin ninguna duda. Como fue la primera transición energética, como fue la introducción de los biocombustibles. Porque es una fortaleza que tiene el país. ¿Qué hace ANCAP en esto del hidrógeno verde? Y trabajamos como un agente del Estado. Somos la ventanilla única. Nos presentamos a las empresas y le decimos, le solucionamos todos los problemas con el Estado, con este modelo de contrato, con este modelo de negocio, le damos las coordenadas exactas de los lugares donde se pueden instalar las granjas y le damos nuestros estudios. Las corrientes son así, la geología es así, los vientos son así, son estudios de terceros, no son estudios de ANCAP, son estudios totalmente independientes. Y hay potencialidad. Hay potencialidad para instalar en cada granja aerogeneradores para producir 3 gigawatts. 300.000 toneladas de hidrógeno por año. Vuelvo a insistir, no hay demasiados proyectos en el mundo de más de 1 gigawatt de electrólisis. Y esto no es para hacer mañana, es para hacer en los próximos 10, 15 años. ¿Por qué ANCAP está en esto? Algo ya spoileé antes. Digo, porque son modelos similares, hay experiencias en el mar de plataformas que son grandes fábricas, que están aisladas en el medio del mar, porque ya hay electrolizadores en el mar.
porque ya hay muchas subestaciones eléctricas para granjas de molinos en el mar. Alcanza con ir al Mar del Norte, uno va a la costa de Escocia, mira por el horizonte, está lleno de aerogeneradores en el mar. ¿Sí? Y porque hay una gran complementación entre el hidrógeno y el gas natural. Suena. ANCAP tiene disposición legal, tiene mandato legal, tiene autorización legal desde el 1 de enero de 2023 para participar en hidrógeno y en los derivados, y estamos haciendo honor a ese depósito de confianza que hizo el Parlamento uruguayo al votar esa ley promovida por el Poder Ejecutivo para ir adelante con el desarrollo del hidrógeno verde y los derivados en Uruguay. Para ir cerrando, esta diapositiva me encanta porque esta diapositiva es como que resume todo lo que nosotros pensamos en la transición energética, el ambiente, el petróleo, el gas, el hidrógeno. ¿Sí? En esa diapositiva, lamento que esté tan chico para muchos de ustedes, pero en esa diapositiva está el mar territorial. Las líneas rojas, bueno, son la delimitación de nuestra zona económica exclusiva. Las líneas amarillas definen los 7 bloques petroleros, que vuelvo a insistir, por primera vez en la historia del Uruguay, los 7 bloques petroleros, todo el mar uruguayo está asignado a empresas petroleras para exploración de petróleo y gas, asociado con lo que pasa en Namibia, ¿no? Si en Namibia hay, y la geología es la misma, siendo Uruguay un país tan atractivo, ¿cómo no vamos a apostar por Uruguay? Las formas irregulares que ustedes ven de lejos, esas manchas que pueden ser verdes, amarillas, moradas y alguna celestita perdida en la parte más norte de la zona económica exclusiva, esos son los prospectos geológicos que tienen identificados nuestros geólogos. Esos son los lugares de más alta chance para descubrir petróleo o gas. Chance que aumentó, pero que sigue estando en un riesgo de 20% de probabilidad de descubrimiento. Es un riesgo altísimo. De eso viven las empresas petroleras, ¿no? Pero 20% es muy alto en la industria petrolera, por eso están tan interesados en Uruguay. Y aparte, como nuestros depocentros están ubicados en zonas de alta profundidad y de bastante profundos y bastante anchos, existe la posibilidad de que nuestros yacimientos potenciales pudieran ser de gas natural, que es el energético fósil de transición. Pero también está delimitado en celeste unos 10 bloques que habíamos identificado para granjas eólicas para producir hidrógeno. Y en el medio están identificadas las líneas, las zonas, las áreas de alta prioridad ecológica. Y ANCAP viene siendo muy cuidadosa, trabajando dentro de la medida de lo posible. Hay un desbalance entre las áreas del Estado que hay que tener en cuenta, que es ANCAP tiene una capacidad de ejecución diferente a la que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, o la que puede tener el Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuando tienen que participar en decenas o cientos de proyectos a la vez. Y claro, algunos de ellos son los de ANCAP. Entonces vamos más rápido que otros ministerios. Pero nosotros estamos teniendo mucho cuidado en delimitar zonas en las cuales no haya obstáculos con los tráficos, con las actividades de pesca, con los cables submarinos o con las áreas geológicas. Para finalizar, un resumen de lo que es la ANCAP del futuro. A la izquierda ustedes ven 3 logos. El primero es el del hidrógeno en el mar. El segundo es el de la Ronda Uruguay Abierta, de exploración y producción de petróleo y gas. El tercero es el proyecto GIF, el proyecto de Paysandú. Lo puse simplemente para referenciar. La Ronda Uruguay para hidrógeno seguramente salga, la primera licitación se publique en este segundo semestre del año, para un llamado a a presentación de ofertas para marzo del año que viene. En todos estos proyectos, como ANCAP actúa como agente del gobierno, parte de la oferta es qué parte le ofrecen a ANCAP para participar del emprendimiento, que puede rondar entre el 0 y el 30%. El oferente tiene que ofrecerle a ANCAP la posibilidad, el derecho de participar en el proyecto, de coinvertir. ¿Sí? En el caso del proyecto GIF, ya está ese derecho establecido en la oferta, 30%. ANCAP tiene que participar, ANCAP tiene el derecho
para poder participar cuando así lo decida y cuando corresponda en hasta un 30% en el proyecto GIF. Dije más o menos 2.000 millones de dólares en la parte química, 2.000 millones en la parte de generación eléctrica. ANCAP no tiene cometido legal para producir energía eléctrica, así que nosotros no nos vamos a meter en los aerogeneradores. En el otro podemos tener hasta el 30% de 2.000 millones de dólares de inversión. ANCAP tendría que poner 600 millones de dólares de inversión solo en eso. Quédense con esta cifra y piensen que tanto en los proyectos del offshore para hidrógeno, que pensamos que van a ser 4 bloques los que podríamos licitar este año, y en los proyectos de oil and gas, que hoy hay 7 contratos petroleros que podrían derivar en, ojalá, en los próximos 10, 12 años, 5 o 6 yacimientos. Si en cada uno de ellos ANCAP tuviera que poner a lo largo de los próximos 15 años y en un cronograma que no es prefijable, no es previsible de antemano, si en cada uno ANCAP tiene el derecho de poner 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, hay dos cosas que ocurren, ¿no? No tenemos la plata y vamos a perder una oportunidad brutal de participar en operaciones que tienen un riesgo mínimo. Porque la decisión de ANCAP de participar o no se da cuando todos los riesgos, los riesgos más importantes del negocio, ya fueron subsanados por el operador privado. Entonces, se me ocurrió presentarles esto como un resumen. ¿Qué beneficios tiene para el país que ANCAP actúe como agente del gobierno en esto y que estos proyectos vengan al país? ¿Cuáles son las obligaciones contra el país? ¿Qué oportunidad hay? ¿Y qué institucionalidad le tenemos que dar o le tendríamos que dar? Desde el punto de vista de ANCAP, podemos vender CO2 y servicios más los derechos a participar. O sea, recibimos el ingreso de la venta de humo, vamos a vender humo de las calderas de Paysandú, ojalá también de Bella Unión, y vamos a cobrar por eso. En la caldera de oxicombustión que hay en Bella Unión o en una caldera común, alrededor del 14% de los humos son CO2. Si se le inyecta oxígeno producido de la electrólisis, eso puede subir a 92%, 94% de concentración de CO2. En la destilación de etanol de Paysandú hay un 90% de concentración de CO2 en los humos que se emiten. Eso lo vamos a vender y lo vamos a cobrar. Pero también vamos a comprar servicios logísticos. Pero esos son pocos pesos respecto a los derechos que ANCAP podría llegar a obtener de todos estos emprendimientos. Obviamente el gobierno va a participar con una parte del profit y además de los impuestos. No hay compromisos especiales. ANCAP y el gobierno uruguayo no están asumiendo compromisos especiales de construir, por ejemplo, un puerto o de construir carreteras o de grandes obras de infraestructura. Después veremos si el país lo necesita y el país le conviene hacerlo, pero no estamos comprometiendo nada en estos emprendimientos. Como decía hace un rato, la oportunidad que se presenta es que ANCAP, en nombre del Estado, participe como cooperador en todos estos emprendimientos. Rápidamente, imagínense, vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar que en los próximos 15 años Uruguay puede descubrir 4 yacimientos de gas natural y podemos colocar 4 granjas eólicas en el mar para producir hidrógeno. Nada descabellado lo que estoy diciendo, en un plazo muy razonable de tiempo, ¿sí? Seamos sensatos. 8, más GIF. Pongamos que en cada uno de esos emprendimientos ANCAP tiene que poner 500 millones de dólares. 4.000 millones de dólares, ANCAP no los puede poner. El Estado uruguayo no los puede poner. Pero si nosotros pusiéramos esa plata, el ingreso para el país sería altamente, no sé si decir beneficioso o peligroso. Porque el retorno de esas inversiones nos puede desacomodar el presupuesto nacional. Pueden ser ingresos extraordinarios que pueden derivar en la famosa enfermedad holandesa. Entonces, es necesario darle una institucionalidad a todo esto. Y lo que proponemos de ANCAP y en lo que vamos a trabajar en los próximos meses es en convencer a distintos actores, convencer al Parlamento, por suerte tengo 3 parlamentarios aquí,
con algunos ya hemos hablado de este tema, para que el país trabaje para la creación de un fondo soberano para darle institucionalidad y buen gobierno a los ingresos extraordinarios que vengan del Estado. Básicamente lo que estamos proponiendo es, pongamos por ley que todos los ingresos de emprendimientos energéticos que recibe el Estado del mar, por ley, pongamos a dónde se van a asignar. Y hagámoslo ahora que no tenemos un peso, hagámoslo ahora que no nos estamos peleando por ese peso. Y si después vemos que la asignación hay que corregirla, la corregimos con otra ley. Pero comprometamos desde ahora a que si hay un peso que viene del mar, viene de proyectos energéticos en el mar, sea destinado a la ciencia y a la tecnología, a la educación, a la custodia de los intereses ambientales, a la defensa de los intereses económicos y materiales del país, a lo que el legislador entienda. Pero está bueno darle una estabilidad, una institucionalidad y previsibilidad. Además, es muy bien visto por las grandes empresas. Imagínense que si nosotros estamos pensando, soñando en que tenemos que poner, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, eso es por la quinta parte de los proyectos. O sea, va a haber otros que van a estar poniendo muchísimo dinero y quieren tener como contraparte un Estado serio. Y el otro es como ANCAP no puede enfrentar esa plata, y acá lo busco a mi amigo Castiglioni, al que ya le dije algún titular al principio, ya al fondo lo veo. Tenemos que crear un fideicomiso, tenemos que crear un fondo de inversión para estos emprendimientos energéticos. Tenemos que crear un fondo que aproveche los derechos que tiene ANCAP de participar en estos proyectos y que ANCAP por sí sola no va a poder participar. Y que sean capitales privados bien atomizados y con un buen gobierno corporativo que gestionen esos grandes emprendimientos del futuro. Para finalizar, una diapositiva más y cierro acá. Al principio dije que nuestra misión es cumplir con las obligaciones del presente y proyectarnos para el futuro, pensar en el porvenir. Y creo que eso desde ANCAP lo estamos haciendo. Porque desde que se aplicó la metodología de paridad de importación en la fijación de precios en los combustibles, que le quitó la discrecionalidad al gobierno de hacerlo sin comparación alguna con el mercado. En ANCAP, estos son datos al primer trimestre. Si bien ya tengo los datos del segundo trimestre, si llego a publicarlos antes de que el gerente general me autorice, estamos en lío, así que voy a usar el primer trimestre de este año. Hasta el primer trimestre de este año, el resultado económico acumulado entre el 2021, 2022 y primer trimestre del 2023 fueron 324 millones de dólares, según nuestros balances del grupo, y hemos dejado de cobrar casi 420 millones de dólares por cobrar los combustibles al público por debajo de la paridad de importación. Así que en ANCAP estamos convencidos de que estamos cumpliendo con nuestra misión principal, pero que estamos cuidando el porvenir y que nuestra visión es pasar de ser importadores netos de combustibles fósiles, de energía fósil, a pasar a exportar el sol y el viento del Uruguay. Muchas gracias.